¿Qué te parece? Michael Jackson, a ritmo de... de timple. De timple, oiga. Bueno, saludo yo al amigo Andrés Díaz Sosa. Andrés, bienvenido. Hola Isidro, gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, amigo, Ticaray. Tantas cosas vividas, me encantó el otro día vivir aquello y verte allí sentado, a pesar de que, tengo que decirlo públicamente, lo primero que me dijo, pues, oye, lo tengo que decir, de verdad, públicamente, lo primero que me dijo, nada más entrar a la sacristía para saludar a Chago Melián y a pues Luis Morera, lo primero que me dijo, dice, oye, ¿tú sabes si Andrés va a venir? Digo, no sé. Él digo que sí, dice, bueno, que si viene Andrés tenemos que venga para aquí a hablar con nosotros, esto y lo otro. Por eso es nada más que verte a ti. Bueno, de hecho, fui tan obcecado a ti que ni siquiera ignoré a tu mujer, que le pido disculpas, que después le pedí disculpas. No, yo conozco, somos muy amigos, nos conocemos hace bastante tiempo y bueno, seguramente él me querría, dice, esto va a meterme en algún sitio allá a cantar o lo que sea. Y creo que te lo dije también, creo que no era el momento. Ellos tenían un espectáculo muy bien preparado y además pasamos lo que tú dijiste, un rato realmente increíble. Y fue además las canciones muy bien seleccionadas. Y bueno, me queda pena porque a mí se me hizo cortito. Pero bueno, de hecho, incluso te puedo decir que estando con el amigo Gavino de Producciones, oye, al cual tengo que agradecerle junto a la comisión de fiestas que hayan contado conmigo. Y entonces, estando allí, le dijo él a Luis, tendrías que conocer la Casa de la Cultura, muy cerquita de aquí, abajo. Dice Gavino, sí, está por detrás de mi casa, por allá, tú vas hablando, ¿no? Y dice, para que, digo, hombre, pues ya saben que yo tengo el teléfono porque él amablemente me lo cedió, así que cuando quieran ustedes mandarle un mensaje para saludarlo. Yo incluso se lo comenté el otro día en la entrevista. Nosotros intentamos en su momento, yo hablé con él personalmente, recuerdo, y queríamos que viniera para que nos hiciera el tema ese emblemático de él, que era La Caldera, cuando hicimos ese proyecto que hicimos con la banda de la Cruz Santa, de Silva y Recuerda, y queríamos que ese tema lo interpretara, y al final no pudo ser. Al parecer, según nos dijeron, venía una comisión de Europa que iban a hacer un mirador, no sé qué, un proyecto en el cual estaba involucrado este hombre, y al final no pudo acercarse a cantar con nosotros este tema. Pero bueno, yo espero que haya alguna oportunidad de compartir escenario con él, porque para mí es, bueno, tú sabes lo que son esta gente, esos dos monstruos que se dieron cita este pasado fin de semana. Bueno, pues un acto muy bonito recordando a Fisco en las fiestas de San Antonio Abad. Sí. Pero bueno, son las cosas. Bueno, y antes de la fiesta de San Antonio Abad, una de las cosas que estuvimos hablando con precisamente Andrés Díaz Sosa en el apartado de los lunes, que también agradezco inmensamente porque mucha gente me dice, y te lo digo, me dice que le da mucho caché a lo que es en sí el espacio radiofónico, y así lo considero yo. Mucha gente que me dice, Isidro, en la mañana, información puntual. Yo siempre digo, la información muchas veces las traemos del único medio que tenemos, porque ya las agencias de noticias no son los periódicos que nos quedan, porque agencias de noticias muy pocas. Y hay una cosa importante, Isidro, y hay que decirlo también, y hay que decirlo públicamente. A veces la información está importante y es veraz y hay que decirla, y está escrita y tú la puedes, además te llegan, como tú dices, las notas de prensa que te llegan de los diferentes ayuntamientos, etcétera. Pero luego está también lo que yo te estaba diciendo, la opinión personal, y a veces y a veces ese impulso, ese ímpetu que tú le das a las cosas, y yo creo que a la gente pues eso le gusta, y además son cosas muy cercanas. La gente está viviendo las realidades porque tú no te estás inventando nada. No. Los problemas sanitarios, los problemas de la TF5, los problemas todos los estamos viviendo día a día. Mira, yo acabo, lo que te estaba diciendo, acabo de entrar aquí al venir cerca a la emisora, y me fue imposible conseguir dónde aparcar el coche. Casi lo dije, pues me habría dejado en mi casa. Ahora de hecho lo dejé en mi casa y vine caminando. Tiene una presión, obviamente, porque hay mucha gente, porque hay muchos centros aquí, el centro de mayores. Pero yo creo que el problema no es Isidro, el problema va por encima de todo eso. El problema es que ahorita los coches nos comen. Los coches nos comen, es decir, ahorita dentro de poco tendremos que ir pensando o sacar la mitad de coches un día para poder circular los otros ese mismo día. La historia esta de la isla, no nos damos cuenta de que vivimos en un terruño chiquitito y que esto está todo muy, muy, muy reducido. Ojalá que dentro de poco lo podamos subsanar y demás y tal, porque por lo menos primar o premiar a la gente de alguna manera para que digan, bueno, pues no cojo el coche, cojo la guagua, bueno, que opciones hay, no hay duda, ¿no? Pero queremos coger el coche, y si tú vas a comprar o si tú vas a un sitio, queremos dejar el coche a los 10 metros. Eso es verdad, eso es una realidad siempre, ¿no? Bueno, además, dentro de ese apartado, como digo, de Andrés Díaz Sosa, se comentó también, por supuesto, lo de Francisco Quesada,
Javier Quesada. Javier, yo digo siempre, no es Francisco, sino Javier Quesada. ¿No? Y un estudiante de Las Palmas, ha sido de lo que es la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. No sé si era de la capital o era de otro municipio. Pero en cualquier caso, que fue uno de los damnificados de las víctimas que fueron asesinadas, que no fue la única, porque tú lo aclaraste el otro día, ¿no? Sí, hubieron más. Hubieron este otro chico que lo confundieron con el famoso delincuente el Rubio, y que también le dieron un par de tiros. Pero bueno, yo recordaba porque justamente se hicieron 45 años de ese incidente y me tocó vivirlo a mí personalmente. Recuerdo además perfectamente ese día, lo recuerdo, lo tengo en mente, porque yo estaba viviendo en La Laguna, yo vivía en el Camino a la Villa, casa de una tía mía, me quedaba, tenía una habitación ahí, me quedaba, y entonces mi tío a veces bajaba a trabajar, que bajaba en Santa Cruz, y me dejó, no es como está hoy, sino antiguamente como estaba lo del Padre Anchieta, lo que era la zona del Padre Anchieta. Tú recuerdas que las dos vías no había el túnel que hay ahí ni nada, ¿no? Estaba toda la rotonda del Padre Anchieta y allí pues... Y entonces pues mi tío me dejó en la misma entrada de la Avenida Trinidad. Yo cuando me bajé del coche, cogí el Padre Anchieta para allá y entré en la Avenida Trinidad. Y luego ya bajé para abajo porque yo iba a la escuela de magisterio, la escuela, lo que llamaban la normal, que está en la Heraclio Sánchez, ¿no? Cuando yo bajé para abajo, ya veo que estaba la policía, venía cargando por la Heraclio Sánchez para acá y por la Avenida La Trinidad también. Yo intenté bajar para abajo y luego incluso abajo de la Cruz de Piedra para arriba también venía cargando la policía. Había un incidente muy serio. Estoy hablando de primerísimas horas de la tarde, porque yo tenía ese año escuela por la tarde en la universidad. Y yo recuerdo de cuando, claro, tú te ves allí en medio del incidente y no se me ocurrió otra cosa sino esconderme en la universidad. La Universidad de La Laguna tiene la parte delantera, que es la parte de donde está todo el campus universitario. La escalera, las escalinatas famosas ahí. Y luego tiene la parte trasera que da hacia la Avenida La Trinidad, que por ahí tiene otro acceso. La puerta de hierro famosa. Exactamente, y por ahí tiene otro acceso. Entonces, pues yo, visto el panorama, la situación estaba bastante delicada, los cuerpos de policía cargando por todos lados, es decir, el tema estaba muy feo ese día, pues decidí colarme a la universidad pues por esa parte trasera. Y ahí estaba yo, ya la policía siguió cargando por la parte delantera de la universidad, oíamos los incidentes, ya las sirenas, ambulancias y todo el tinglado, y cuando ya dentro de la propia universidad ya la gente empezó a alzar la voz diciendo ha muerto un compañero, ha muerto un compañero. Al principio, claro, no das crédito a lo que estás oyendo, ¿no? Tú dices, ¿qué fue lo que pasó, no? Pues claro, la policía hasta ese entonces, ten en cuenta que estamos hablando de una época, para refrescarnos un poco la memoria, de la época de la época de la transición española. Estamos hablando de la lucha por las libertades, estamos hablando... Que no estaban garantizadas. Que no estaban garantizadas. Todavía, digamos, el ejército y las fuerzas del orden tenían un poder impresionante. Los famosos grises, ¿no? Exactamente. Y entonces, claro, la ciudadanía ya había un periodo, Franco había muerto, había un periodo de tránsito, se estaba ya viendo el tema de la Constitución, establecer una Constitución y demás, y entonces estaba todo muy en el aire. Pero la policía nunca, que yo había estado en bastantes incidentes ahí en La Laguna, manifestaciones y muchas huelgas, pero digamos que tirar fuego real yo no lo había visto, ¿no? Yo no lo había visto. Entonces, claro, cuando ya se anuncia que el chico este había fallecido, yo recuerdo que ya salgo de la universidad y nos acercamos, ya la policía se había retirado, cuando ya el incidente ya se paró todo, evidentemente ya la situación, todo el mundo dice, ya pasó algo grave, ¿no? Entonces ya se retira todo el mundo y se atrinchera todo el mundo ahí dentro de la universidad y bueno, ver los impactos que estaban en la fachada de la Universidad de La Laguna. Y hay una cosa también curiosa, y creo que eso salieron fotos publicadas en su momento, hay en unos laterales de la entrada a la universidad que tenía una valla hecha de tubos gruesos. Una de las balas llegó y se incrustó y quedó incrustada dentro de uno de los tubos. Eso también lo llegué a ver, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya te digo, fueron días los días posteriores fueron tremendos, ¿no? Los incidentes... pero claro, hay que tener en cuenta también lo que estaba diciendo el contexto. No solo eran los estudiantes, habían huelgas de transporte, habían huelgas de los empleados de tabacalera. La época tú recuerdas de... La gente tenía ganas de decir lo que pensaba, porque era un momento convulso aquí, ¿no? Efectivamente. También es verdad que la policía, yo recuerdo, la policía a veces... Yo digo que, bueno, ellos decían que eran las alteraciones del orden público, que había que parar eso. Pero a veces estaban todo el rato, digamos, incentivando también a los estudiantes. Sí. Y a nosotros también te digo la verdad. Tampoco hacía falta que nos dieran mucho por armarte el pollo, ¿no? Claro. Y luego, lo que sí te comentaba también el otro día, comenté de que yo vi demasiado maltrato. Yo recuerdo
En la escuela de magisterio, quien sabe el sitio, la escuela de magisterio está en la calle Heraclio Sánchez y tiene una de las calles que cruza a la Trinidad, ¿no? Sí. Y esa calle es subida, no puedes acceder de la Trinidad hacia abajo, hacia el Heraclio Sánchez. Pues ese día recuerdo que habían incidentes en la universidad allá, eso fue otro día, no fue el día del fallecimiento de Javier. Y resulta de que habían incidentes y entonces estábamos por fuera de la escuela de magisterio. Allí habíamos, 30 o 40 chicos. Yo tenía, 17, 18 años. Y recuerdo que los incidentes estaban allá, en la zona universitaria, la gente tirando piedras a la policía y demás. Pero nosotros ahí estábamos viéndolos un poco venir a ver si había clase o no había clase, porque los incidentes eran los incidentes. Uno no quería follones. Sí, claro, decir, pero nosotros estamos allí por fuera, muchachos. Sí. Aparece la escuela de magisterio, la entrada tenía 2 hojas de cristal. Y entonces normalmente se abría una. Eso ha cambiado poco, porque yo estuve hace poco allí con Manuel Lorenzo Pereira en el grupo y no ha cambiado mucho. Efectivamente. Pues yo recuerdo que en dirección prohibida aparece un jeep de la policía, un jeep de estos era un Land Rover de estos largos, y venían incluso con las puertas abiertas. Ellos venían y detrás y todo, con las puertas abiertas, colgando de las puertas. Y claro, nosotros éramos 30 o 40 personas que habíamos allí por fuera, no nos dio tiempo de acceder a la escuela de magisterio, porque la policía no entraba a la escuela. Sí. Pues empezó a cargar, yo recuerdo, con porras y tal, yo recuerdo, porque yo fui de los que primero, la gente se cayó al suelo, unos por encima de otros entrando a la escuela de magisterio, y yo recuerdo que ese día, tú no te imaginas dónde fuimos a parar, porque claro, la escuela de magisterio tenía en la parte baja, había unas aulas que se impartían clases, que eran colegios de niños. Estaba en la parte alta. Ahí donde está ahora la sede del grupo folclórico del Centro Superior de Educación de la Universidad de Alhambra. Bueno, pues allí aquello era un colegio antes infantil, un colegio de niños. Sí. Y había un comedor escolar. Sigue siendo. Pues yo me acuerdo que acabé en la cocina del comedor escolar pelando papas. ¿Pelando papas? Sí. Para evitar que la policía no vaya a hacer que nos fuera a buscar allí dentro, lo que sea, ¿no? Nos bajamos para abajo, señora, que Andrés, está la policía cargando arriba y tal. Te entraba un canguelo, ¿no? Cuando ellos cargaban venían con todo, ¿no? Sí, entraba un canguelo. Y luego, claro, cuando ya la cosa se disolvió un poco, pues ya subimos para arriba, evidentemente no hubo clase. Y lo que sí vi fue a un montón de compañeros, sobre todo por la zona del hombro, la zona del cuello, de darle por la borra, y eran pero auténticos verdugones. Sí. Y luego había gente también que tirando en las manifestaciones se tiraban mucho las balas de goma y los botes de lacrimógeno, ¿no? Yo conocí a un chico que perdió casi el ojo, se le quedó el ojo muy mal. Y tiraban normalmente, cuando tiraba la policía, normalmente te tiraban a las piernas. Entonces lo más eran los muslos y las este chico que digo yo tenía unas gafas porque él tenía bastante de aumento, pero cuando yo coincidí una vez con esta persona, ¿no? Que también estaba en un acto de lengua inglesa, pero entonces él me dijo, no, pero si yo tengo el ojo no es por el problema de vista, el problema de la vista, yo siempre lo he tenido, pero el tema del ojo fue que de rebote la pelota dio y cogió más velocidad, ¡pum! y se me puso casi me mata. Pues las pelotas son como, tú has visto esas pelotas saltarinas, sí, son igual, de ese tipo. Porque eso duele. Eso cuando llega imagina disparada eso por un arma que tienen ellos, con aire, con aire, eso te llegaba donde te quiera, te impactaba, te dejaba un hematoma, pero tremendo. Yo llegué a ver algunos realmente, pero sobre todo en las zonas de los muslos, en la canilla, ¿no? Que te pillaba la canilla y te dejaba un impacto ahí tremendo, ¿no? Y luego todo eso coincidió, como te dije, en el contexto que a nosotros también nos pilló, yo dije, aquí nos pilló de todo, y nos pilló también la famosa huelga de los profesores no numerarios, los que llamaban los penenes, los profesores penenes. Y yo, claro, cuando tú dices magisterio, el primer año de magisterio, yo no sé si llegamos a 3 meses de clase. 3 meses de clase. Efectivamente. Yo me parece que de psicología, pedagogía evolutiva y todo esto que vimos. ¿Y cómo fue después los días siguientes? Es decir, el entierro no se llevó a cabo. Claro. No hubieron... la cosa, digamos, después se paró un poco, ¿no? La policía se dio cuenta. Luego ya también hay que tener en cuenta que empezaba, digamos, toda la época ya un poco de la transición. Ya la gente estaba un poco más mentalizada y ya se dieron cuenta del error que habían cometido. De todas maneras, que yo, hasta donde yo sé, creo que no se depuraron nunca
responsabilidades. Nunca. Porque, por ejemplo, la policía cargar con fuego real, porque nunca pensamos que llegara. ¿Martinón era quien era? No, estaba el gobernador civil, era Luis Mardones Sevilla. Don Luis Mardones Sevilla. Sí. Lo conocí personalmente, posteriormente, lo conocí en varias ocasiones incluso, porque era muy amigo de Eusebio Hernández Melo de la Perdoma y llegó varias veces a la Perdoma. Claro, eran cargos que a lo mejor, ahí, ¿no? Que a lo mejor fue una decisión no política, sino una decisión de jefe de policía o lo que sea, ¿no? Y luego lo que la policía en aquel entonces, yo lo que te estaba diciendo antes, nosotros evidentemente, como dice el dicho, arrancamos de media vuelta, tampoco hacía mucho para armar incidentes, pero la policía estaba todo el rato amenazando, ¿no? Era mucha amenaza. Porque claro, ellos decían, no, porque hay alteraciones del orden público, y es verdad que a veces... Y ellos se enteraban, porque claro, nosotros nos enteramos luego de que entre nosotros habían estudiantes que estaban compinchados con la policía y tenía la policía información de primera mano. Es decir, que en cierta manera la filosofía era la mejor defensa es el mejor ataque. Efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, yo estos días, no sé si has escuchado también el primer café, escuchaste entonces la editorial que dice como que no todo el tiempo pasado fue mejor. Fue mejor, sí. Claro, y la gente se olvida de que en la década de los 60-70 nos dieron caña y de que algunos guardias municipales eran muy buenos, pero otros eran muy malos y te rajaban las pelotas. Yo recuerdo incluso de estar por fuera donde están los arcos de hoy en día la biblioteca, antiguamente el ayuntamiento, un día como el de hoy, con lluvia además y tal, y uno de los chicos, que por cierto después el pobre falleció en un accidente de tráfico y trabajando en el sur, estar con un cigarro en la boca, tendríamos 14, 15 años. Y llegar el policía, quitarle el cigarro de la boca y escachárselo en el cachete y darle una torta y tirarlo al suelo. Eso hoy en día impensable. No, claro. Impensable. Y que un profesor te jalara y te pegara. Esas cosas las pasamos nosotros. Y mi padre, me acuerdo que me comentaba que en alguna vez en la Perdoma él vio llegar a la Guardia Civil, la pareja, ¿no? Que llegaba incluso ¿te acuerdas que se ponían los capotes? Los capotes, eso. Llegar allí, dice, te ibas por la calle, cualquier cosa, lo que sea. ¿Dónde vas tú? Y no, es que voy a dar. Te daba un cachetón, vaya para su casa. Y tenías que irse corriendo para tu casa. A mí Ramón García me dijo una vez, dice, en Santa Cruz, y eso fue, dice, en la década ya de los 70 en adelante, 3 personas o 4 personas en una esquina, aire, salgan, ambule. Y una cosa importante, cuando después de todos esos incidentes, la cosa se recrudeció, evidentemente, porque claro, evitaban que hubiera más incidentes en la calle para evitar otra vez tener que cargar y demás. Y yo recuerdo que incluso 2 personas por la calle eran multitud, es decir, te disolvían. Es decir, tú ibas por la calle con los libros en la mano o lo que sea y tenías que ir solo. Es decir, que ir 2 o 3 personas, seguidas te llamaban y decían, no, disuélvase. Sí, claro. Si no te permitían prácticamente... Hay que recordar que estuvimos 40 años en una dictadura y que en las dictaduras estaban eso, pero bueno, eran también la sociedad muy diferente a la hora. Yo, por ejemplo, hablando de lo de los médicos, que tú ibas a ver a un médico y el médico te decía, ¿qué le pasa? Y el cenicero aquel, ¿te acuerdas? Grueso, lleno de colillas. Hay cosas que hoy en día serían inauditas, ¿no? Sin embargo, en aquel momento eran montarte en un coche 6, 7 personas, con un coche de 5 o 7, el niño delante sin cinturón de seguridad, agáchate que viene la policía. Eso son cosas que hoy en día nosotros lo vivimos, pero claro, no todo el pasado fue. Y luego la época, estamos retrotrayéndonos a esa época de los años, estamos hablando, yo estuve en La Laguna estudiando del 76 al 79. La época que, por ejemplo, lo del transporte, ¿no? ¿Cómo funcionaba el transporte? Yo, por ejemplo, vivía en La Orotava y yo tenía que trasladarme a La Laguna todos los días, ¿no? En los segundos años, tercer año yo vivía allá, pero hubo una temporada en que yo me venía venía todos y era una suerte. Y aquello era, haciendo dedo. Hoy en día eso está totalmente prohibido. Yo hice dedo también hasta el 91. Haciendo dedo en el Padre Ancheta, tú ponías el dedito y la verdad es que yo siempre digo que la gente es buena, tío, porque yo nunca tuve problemas. Es más, yo estuve a veces ir a coger la guagua ahí en la zona de la catedral, ahí en la laguna, que donde paraba la guagua, y esperar 1 hora, 2 horas que no aparecía una guagua. Y después ir al Padre Ancheta a poner el dedo y pararte un coche y traerte a los 2 minutos, ¿no? Cosas así. Pero fue la época universitaria, una época tremenda, y sobre todo lo que me tocó fue, ya te digo, vivir todo ese proceso, todos esos movimientos de protesta. También es verdad que los estudiantes, yo recuerdo ver cosas graves, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo, una vez que fui a porque normalmente se celebraban lo que eran asambleas de facultad y luego las asambleas de distrito. Las asambleas de distrito iban todos los estudiantes, normalmente se celebraban en esas asambleas en el Paraninfo.
Y yo fui a alguna de ellas, ¿no? Y yo me acuerdo estar en una de ellas, y nunca me olvidaré de la imagen, de la cara que nos pusimos todos, cuando uno tomó la palabra, porque era allí y tal, y tomaban la palabra, ¿no? Pues uno tomó la palabra y dice, vamos a ver, aquí hay estudiantes de tercero y cuarto y quinto de química, que sabemos preparar una bomba. Tenemos el laboratorio aquí. ¿Por qué no vamos al laboratorio a preparar bombas para tirarla a la policía? Y nosotros mirando a todos. Nos quedamos increíblemente perplejos todos, ¿no? Si bueno, a este nivel, ya llegar a este nivel, ¿no? Me hiciste recordar antes una anécdota, te la digo rápidamente, pero tiene que ver con un ciudadano aquí del municipio de San Vicente, Benito Garrido. Porque resulta que, claro, como dices tú, nosotros tirados en la no tenías dinero. Yo tenía dinero para o me comía un dulce o sacaba la fotocopia, y muchas veces tenía que sacar fotocopia. Y entonces, solamente una vez de tantos años de carrera, tuve un problema, y fue que se nos hacía de noche. A mí, a otro chico. El otro chico le pararon, pero lamentablemente el coche solamente podía llevar a uno, y me quedé yo solo. ¿Ya? Mi madre. La tarde-noche llegando. Yo me quedo aquí sin dinero, no es como ahora. No tenías dinero para una llamada telefónica en una cabina. Me tendría que quedar no sé qué iba a hacer, ¿no? Y entonces resulta que ahí, cuando yo había perdido la esperanza, casi ya venía de regreso. Es que mira, la música viene bien, a ponerle dramatismo al tema, ¿no? Aparece un tráiler con un camión de estos grandes, largo, ¿no? Y veo que el camión toca... Y veo que va frenando, y dije, ¿será a mí? Y veo que frena, y veo como del espejo este grande sale una mano, así. Y yo me acerco. Y cuando me acerco veo a Benito. Benito, que está casado con una de las hijas del Guayabero, Alejo Alto, ¿no? Frente a la plaza de San Vicente. Y entonces Benito me dice, venga, vamos, ya de noche, muchacho, llegaste tú aquí. Dios mío. El cielo abierto. Pues mira, me dijo Isidro, bajando por el Sausal, si pasa algo al camión que llevamos, no hace falta que nos lleven al cementerio. No sé cuántos metros cúbicos de arena llevábamos encima. Eso era él dice, menos mal que vengo con alguien. Sí. Así que a la verdad nos ayudamos los dos. Siempre se lo recuerdo a Benito. Digo, Benito. Oye, yo también tengo anécdotas, y tengo dos curiosas que me pasaron haciendo dedo de la laguna para acá, ¿no? Una recuerdo un día que cuando se mete el sirimiri en la laguna, ¿no? El frío por la tarde, imagínate que yo terminaba la escuela. Ni paraguas ni nada. A lo mejor terminaba a las 7 o a las 8, en invierno ya es de noche, y te ponías ahí en la autopista con el dedito allí a ver si te traían para acá. Pues yo me acuerdo que una vez me pararon, estaba lloviendo, y cuando yo venía por ahí para acá, imagínate los tiritidos, porque estaba uno al frío que pela, y me dice el señor que me dijo, ¿usted tiene hambre, maestro? Le dije, pues si le digo la verdad, sí, porque yo comía a las 12 porque tenía que venirme corriendo para acá, y la verdad que ya tengo el estómago. Y dice, pues venga, que le invito yo a comer. Y nos paramos en un guayinche y me pagó la cena. Gente buena. Y luego otro, que curiosamente era un señor que había dicho que era un chofer particular de una persona, tenía un cochazo impresionante, y me paró y me trajo para acá y me dice... Y entonces me dice, no, yo estoy trabajando, vine a traer al señor y tal sitio y tal. ¿Y usted dónde vive? No, yo vivo en La Luz, ahí en La Rotava y tal. Sí. Dice, vamos, pues venga, que lo llevo a su casa. Y me llevó a mi casa, el hombre, que iba para el puerto, me llevó hasta allá, hasta La Luz, y yo lo llevo a su casa. Pues mira, más de uno, hay historias bonitas. Mira, yo creo que eso sería base para una entrevista más larga y para que la gente opinara en directo. Eso, pues mira, podríamos, cuando estemos en directo, en la mañana podríamos hacerlo algún día. La historia Claro, porque hay muchas historias de esas. Entonces, a mí me contó una chica de un grupo folclórico que dice, ¿sabe usted una cosa? Yo conocí a mi marido de esa manera. Yo resulta que haciendo dedo me paró. A mí me pareció una persona. La primera vez no venía solo, venía con otra persona, con una mujer que al final fue la hermana. Yo pensé que era su esposa y era la hermana. Sí. Y después un día me paró él solo y me dijo, ¿usted no le importa que yo la llevo? Dice, bueno, dice, yo me senté detrás, yo no me senté delante. y entonces, pues claro, mágicamente iba apareciendo poco a poco, y apareció tanto en el apareció el amor. Apareció en la vida, y al final pues se casaron. Apareció el amor ahí. Y tienen la anécdota de que fue el hitchhiking, como dicen los ingleses, el que los unió. Pues ya te digo, aquella época fue una época impresionante, vivir todos aquellos acontecimientos, incidentes en la calle, la gente, pero no era ya solo digamos el movimiento estudiantil, ahí se y luego otra cosa que también mencioné el otro día que me había despistado, también es verdad que en esa época se mezcló todo ese movimiento de protestas en la calle, de intentar de luchar por los derechos y por todo eso. Se unió también la lucha en aquel entonces por la independencia de Canarias. Sí, claro. Estaba el movimiento M. Payac. Era normal también. Y la voz de Luis Morera
cantando pues temas muy Aguañac y todos estos temas, pues eso eran como ídolos para nosotros, ¿no? Y entonces, en aquel entonces, eso, que eres joven, que ves las cosas de otra manera. Hoy en día ya creo que esto está prácticamente desterrado, ¿no? Sí. Pero que en aquel entonces era un movimiento que estaba muy vivo, estaba todos sabíamos de Cubillo, sí, y eran todos los incidentes que estaban pasando. Entonces se mezclaron toda esa lucha por las libertades, por la democracia, también con la lucha por la independencia de Canarias, ese movimiento. Y claro, los estudiantes, ahí había un germen de gente que era independentista y que también pues armaba pues la bulla correspondiente, ¿no? Eso está claro. El otro día, después de la entrevista de que tuvimos, que estabas con nosotros, sí, con Luis y con Chago, puse temas de ellos, pero también puse la distancia. Y la gente me ha pedido que la repita. Sí. Así que lo voy a poner ahora. Esa voz tema muy bonito. Muy bonito, en este caso, de Tigaray, a través de Saber Hacer también de Andrés Díaz Sosa. Andrés, pues nada, a seguir adelante. Seguiremos hablando de estos temas porque pues sí, estoy muy de acuerdo que habrá mucha gente ahora que diga, se identifica. Después te ven a ti, sí, igual que a mí. Sí, dice, porque la época que ya tus compañeros de clase y todo eso. Además que son generaciones diferentes, pero yo viví también muchas de esas cuestiones que estabas diciendo, de aquellas guaguas que venían con el motor detrás que olían a gasoil. Yo además tuve la mala suerte en aquel entonces que recuerdo que el año 76, estamos hablando de verano del 76, sí, tuve, cuando fui a arreglar la matrícula de la escuela de magisterio, cogía un micro en la Orotava, ¿sabes? Sí. Ahí estaba en la Plaza Franchi Alfaro, que estaba la parada de los micros. Sí. Pues en ese micro se accidentó, tuvimos un accidente y hubieron muertos. Ay, vaya. Sí, fue la primera vez que ¿Y tú estabas en el micro? Yo iba en el micro. El muerto fue el otro coche que chocó contra el micro. Vale. O el micro chocó contra el coche, porque fue un accidente a la altura de Tacoronte, un accidente fuerte, sí, y la persona que iba en el coche, una de las personas falleció. Bueno, pues ya te digo que yo y las historias de los micros, ¿no? Las historias de esos pequeños que no vean el trabajo que hicieron los micros en aquel entonces. Sí, ¿no? También es verdad que éramos menos, ¿no? Bueno, y cabíamos en los micros pequeñitos, ¿no? Bueno, Andrés, se nos terminó el tiempo, pero seguiremos hablando de esto, porque esto es apasionante. Son temas muy apasionantes y épocas vividas. Y lo que también decimos, que esperemos que las nuevas generaciones que recapaciten, cuando hoy que gozamos de tanta libertad, que tenemos de todo, no nos puede faltar de nada, que no volvamos para detrás a ideas radicales, a volver otra vez a acontecimientos Bueno, tristes. Pues estaremos en contacto porque nos queda pendiente visitar la bodeguita esa, ¿eh? Sí, hay que ir a visitar al amigo Agustín, que ya se lo dije el otro día y cuando queramos. Incluso con Chila también hablé y me dijo que cuando queramos. Un abrazo. Oye, si Luis al final viene para acá, yo me gustaría estar abajo, en Tigaray, Vamos a ver. Yo espero que algún día a ver si lo pillamos. Bueno, yo tuve la palabra de él de entrar más en detalles en una entrevista más personalizada y a ver si ahí también le echamos un cabo a Tigaray, que siempre es un honor y un placer para mí hablar de este gran grupo que siempre ha reconocido y de hecho incluso oficialmente en mi caso el saber hacer de un servidor. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno. Mire, ahí está. Pero mi silencio fue mayor.